El acto de hoy reúne a un grupo de personalidades independientes que tienen como denominador común su alto nivel de credibilidad ante la colectividad nacional. Profesionales de las más diversas áreas del quehacer social. Figuras por encima de toda sospecha de oportunismo político que tienen tras de sí una trayectoria sobresaliente al servicio del país y de sus instituciones. Hombres y mujeres serios, honorables y trabajadores que han decidido reunirse en la mañana de hoy con un propósito muy claro: brindarle su apoyo decidido y desinteresado a la candidatura presidencial del doctor Rafael Caldera. En una época en que la globalización se ha convertido en la palabra de moda y en que quieren hacernos creer que la soberanía nacional y la noción misma de Estado son conceptos anticuados, Caldera encarna el orgullo de sabernos portadores de una historia, de una identidad y de un sentido de propósito nacional a los cuales no estamos dispuestos a renunciar. Valores estos que no vamos a hipotecar, ceder o esconder. A la vez, en la época del Dios mercado, en que todo pareciera girar alrededor de una dinámica darwiniana de supervivencia del más apto, Caldera representa la presencia del ser humano, de la justicia social, del equilibrio político basado en la convergencia de posiciones diversas. Por todo ello, las personalidades que hoy se reúnen aquí han decidido brindar su apoyo para que Rafael Caldera se convierta en el próximo presidente de todos los venezolanos. Venezuela está primero es el título de esta reunión que hoy nos convoca a todos aquí en este salón. Y están en el orden de la palabra en la mañana de hoy los doctores Alberto Guinán Baldó, Hugo Brillanburg, Blas Brunicelli, Ernesto Maíz Vallenilla y desde luego el doctor Rafael Caldera. Vivimos una intensa crisis económica, social, política y moral. En lo moral, la corrupción, la irresponsabilidad, la deshonestidad. Caldera ha sido y es honesto en su pensamiento y acción. Ha sido y es demócrata cristiano integral. En la política, la crisis es partidocracia, cogollos, prebendas, compadrajes, división. Caldera ha impulsado y defendido la unidad en la pluralidad, en función del bien común. Hace pocos días, en el Wall Street Journal, el 18 de junio, salió el artículo titulado Revenge of the Venezuelan Dinosaur, en donde clasifica a todos los que no están con el paquete de Pérez dentro de la categoría de mastodontes antidiluvianos, y entre ellos, por supuesto, al doctor Caldera y al doctor Sosa. ¿Cómo catalogaría dicho periódico y el Fondo Monetario a quien dijera:
abro comillas, queda mostrado cuán inaceptable es la afirmación de que la derrota del socialismo deje al capitalismo como único modelo de organización económica. Hay que romper las barreras y los monopolios que dejan a tantos pueblos al margen del desarrollo y asegurar a todos las condiciones básicas que permitan participar en dicho desarrollo. Es ciertamente justo el principio de que las deudas deben ser pagadas. No es lícito, en cambio, exigir o pretender su pago cuando éste vendría a imponer, de hecho, opciones políticas tales que llevaran al hombre a la desesperación a poblaciones enteras. No se puede pretender que las deudas contraídas sean pagadas con sacrificios insoportables. En estos casos es necesario, por lo demás, y está ocurriendo en parte, encontrar modalidades de reducción, dilación o extinción de la deuda compatibles con el derecho fundamental de los pueblos o la subsistencia y al progreso. Cierro comillas. Esto no lo dijo ni Caldera ni ninguno de sus seguidores, sino el Papa Juan Pablo II en su encíclica Centésimos Annus. Tendría que ser catalogado, por tanto, de sumo pontífice dinosaurio. Como este artículo, llegarán muchos más y están llegando todos los días. Mi recomendación, doctor Caldera, como dicen los chamos, no les pare. Y además, como dijo el Libertador en la Carta de Jamaica, la masa física se equilibra con la fuerza moral. Presidente Caldera, para terminar, permítame utilizar las últimas palabras del discurso del Libertador ante el Congreso de Angostura y pedirle: dignaos conceder a Venezuela un gobierno eminentemente popular, eminentemente justo, eminentemente moral, que encadene la opresión, la anarquía y la culpa. Un gobierno que haga reinar la inocencia, la humanidad y la paz. Un gobierno que haga triunfar bajo el imperio de leyes inexorables la igualdad y la libertad. En búsqueda de ese equilibrio, por la vía de un modo social, fundamentado en la plena participación de todos sus integrantes y con una coordinación en el uso del producto social por la vía de leyes que incentiven el capaz y salvaguarden del hambre la intemperie a quienes no lo son, es lo que se podrá permitir una convivencia en proceso de ajustes permanentes, sin autoritarismo ni violencia. Para ello, señores, necesitamos un doctor con experiencia amplia y suficiente, que no siga a cartabones rígidos en su proceder, que tenga serenidad y fortaleza, que pueda encauzar el cambio y que garantice con el ejemplo de su vida de la más alta ética el cumplimiento de la misión que se le encomienda. Los que me han hecho el honor de nombrarme su vocero en el día de hoy, piensan, y yo con ellos, que esa persona es el doctor Rafael Caldera. Y así lo proponemos al país como rector de la futura vida nacional, al adherirnos al movimiento de convergencia nacional que se le ha propuesto al país. Unidos rescataremos el sentimiento de orgullo nacional. En esta encrucijada de la historia nacional, el país político reclama una convergencia de voluntades, de saberes, de actitudes, de colaboraciones y de sacrificios. Están en juego muchas cosas muy importantes que nos obligan a deponer pasiones y a pensar en grande, a pensar más en la Venezuela de todos, en la que fue y en la que será. Como dije al comienzo, no es mi intención hacer una apología de nuestro candidato presidencial. Repito, no la necesita. Pero sí quisiera llamar la atención
sobre su capacidad de convocatoria para hacer converger a todo el país nacional en una sola voluntad colectiva, creadora y optimista. Capacidad de convocatoria indudable, que se potencia por su experiencia, su cultura, su ascendencia moral y su limpia trayectoria de hombre público capaz de generar e inspirar confianza y respeto. Cuando el alto tribunal de la historia entre a juzgar a nuestra actual generación, que es como decir a nuestro tiempo histórico, tendrá que decir si fuimos o no consecuentes con nuestros principios en los cuales creíamos, si fuimos o no lo suficientemente sensatos para no dejar naufragar en el vacío el destino de nuestra nación. Y tendrá que decidir, en fin, si en nosotros pesaron más las pasiones y los intereses personales que la noble voluntad de hacer patria. Participo en este acto como un intelectual independiente, pero comprometido con la verdad y la defensa de la dignidad de la persona. Libre de pensamiento, pero sujeto al imperioso e ineludible deber de combatir la corrupción y deshonestidad que han carcomido los fundamentos morales de nuestra sociedad, sin ataduras con nadie, ni dispuesto a obedecer consignas, pero obligado a reconocer frente a mí mismo el extraordinario coraje espiritual que requiere un hombre para lanzarse a los duros desafíos de una lucha política, venciendo todos los obstáculos, teniendo que enfrentar las más ruines y bajas incomprensiones, combatiendo, transformando y superando los propios horizontes de su historia para abrirle al país un nuevo camino y una renovada esperanza de refundar la democracia. Por eso estoy aquí, para testimoniar mi adhesión al ideario de una convergencia nacional, tal como la expuesta por el doctor Rafael Caldera, que acoja, cohesione y dinamice todos los esfuerzos que se hagan para vencer los vicios y limitaciones de la anacrónica y funesta partidocracia que ha hecho degenerar la auténtica democracia hasta convertirla en el trágico espectro de una cogollocracia y carnetocracia estéril, egoísta y corrupta, provocando entre nuestra población el descreimiento y la desesperanza, incapaz ya de seguir soportando sus vicios y sus vejaciones, encolerizada frente a sus desafueros. Estoy aquí, así lo manifiesto, para ofrecer y dar mi personal aporte en la crucial lucha que se impone si queremos restituir los genuinos valores morales en nuestra sociedad, desorientada y escéptica, lamentablemente no sin faltarle razón ni motivos, por no hallar en la conducta de sus gobernantes guía ni ejemplo a seguir. Si de algo estoy orgulloso en mi vida, es de haber alentado la aparición de una quijotesca empresa que fue llamada por los periodistas el movimiento moral, desde cuya fila se inició la prédica contra el asfixiante bipartidismo, generador, partícipe y beneficiario de uno de los períodos de corrupción más profundos que ha conocido nuestra historia. Pero estoy aquí también para alzar mi voz contra el eventual surgimiento de cualquier intento de sectarismo que pretenda estrechar o torcer el rumbo de este generoso, plural
y fluyente intento de convergencia nacional como matriz propiciatoria de un reencuentro de Venezuela consigo misma, más allá de superfluas y caducas divergencias u oposiciones que no divisen aquello que puede y debe unir imperiosamente nuestros esfuerzos. La radical renovación de los fundamentos, estructuras, principios y bases que rigen nuestra vida política y social, a fin de poder emprender la reforma y reorientación de nuestra economía, la urgente revisión de nuestro sistema educativo y el paralelo reclamo que los problemas de la salud, la seguridad, la vivienda y la marginalidad social presentan como elocuentes signos de una inquietante patología. Esta convergencia nacional está hecha especialmente a base de los independientes, de los venezolanos que no son activistas de partido, en todos los sectores sociales, independientes porque sus ocupaciones intelectuales o científicas o sus obligaciones económicas les impiden un activismo dentro de los cuadros azarosos e ingratos de la lucha política, o dentro de las clases medias que han sido y deben ser el esqueleto, la columna vertebral en la vida de todo país, y que ha sido la ganancia principal que Venezuela ha tenido en este medio siglo y que está amenazada gravemente por los errores cometidos en la conducción de la política económica y social. Y independientes son los trabajadores humildes que ya no tienen, que han perdido fe en los partidos, porque los partidos, que son instrumento indispensable de la democracia, que han sido constructores de las instituciones democráticas en Venezuela y que deben ser garantes en el futuro de la estabilidad y progreso de esas instituciones democráticas, han sufrido el deterioro de las circunstancias, la corrupción que invadió a Venezuela cuando los recursos extraordinarios logrados por un reajuste equitativo de los precios del petróleo, en vez de servir para atender las necesidades fundamentales de la gente, se dirigieron en gran parte a corromper los corazones y las conciencias. Esta convergencia no es ni puede ser una convergencia antipartido. Hemos hablado de una convergencia suprapartido. Por encima de las posiciones partidistas queremos encontrar ese anhelo nacional que a todos los venezolanos debe vincularlos. Y esperamos que como resultado de esta campaña que estamos iniciando, obtengamos un pronunciamiento del voto popular de tal naturaleza que obligue a los partidos a reexaminar su conducta, a analizar de nuevo su existencia, a volver a proclamar los valores doctrinarios que les dieron origen y que fueron elemento esencial del cuasicontrato celebrado con sus electores para mantener su confianza, y dejen de ser agencias clientelares en las cuales los beneficios de determinados dirigentes se han colocado sistemáticamente por encima de los intereses de la comunidad nacional. Hace algunas semanas, el senador Pedro Pablo Aguilar, comentando conmigo el deterioro de las instituciones partidistas, entre ellas una a la que ambos hemos pertenecido y a la cual yo me siento todavía espiritualmente vinculado, me dijo una frase que me impresionó. Es que el pragmatismo ya no ha llegado solamente a valerse de cualquier medio para obtener el poder, sino que se ha confinado determinadamente a asegurar el modus vivendi de los integrantes de los cogollos partidistas.
Eso explica la situación que está viviendo Venezuela. Eso explica el hecho nuevo que estamos observando. Aquí y fuera de aquí se considera como una circunstancia excepcional la de que alguien que entregó una gran parte de su existencia a formar, a forjar una organización partidista, hice la bandera de la lucha contra los cogollos corruptos para devolverle al pueblo la confianza en la institucionalidad democrática. Para devolverle al pueblo la confianza en la institucionalidad democrática, para lograr desde fuera, por el caudaloso movimiento del voto popular, el restablecimiento de unos organismos que deben existir, que tienen que existir, que han cumplido un papel y que son necesarios para enrumbar el futuro del país. De manera que estamos realizando todos una empresa realmente extraordinaria. Estamos sumando voluntades, esfuerzos, capacidades, estamos logrando congregar a una representación impresionante de la Venezuela que trabaja, de la Venezuela que actúa, de la Venezuela que produce, de la Venezuela que lleva adelante nuestro país, de la Venezuela que conquista lauros científicos. Ahí está Jacinto Convid, por ejemplo, para no mencionar sino a uno de los más altos representantes de nuestra ciencia y tecnología. De lo que Augusto Mijares llamó con una frase afortunada lo afirmativo venezolano. Aquí está, lo afirmativo venezolano. No venimos a negar, venimos a afirmar. Si tenemos que combatir a los que no lo entienden, allá ellos. Venimos a decirle al pueblo que sí hay esperanza, que sí hay posibilidades, que sí hay gente dispuesta a rescatar los valores esenciales del país. Y esa promesa, esa voluntad, esa afirmación, la llevaremos adelante de hoy al mañana, aún con mayor entusiasmo, porque ustedes me han traído un mensaje de entusiasmo. Ustedes han venido aquí a decirme que esta Venezuela positiva, que esto afirmativo venezolano entiende, capta, recibe el mensaje de la convergencia nacional y menosprecia toda esa serie de infelicidades, de infortunios, de torpezas, de negaciones que trata de cerrarle el paso a un movimiento que no necesita gastar millones en propaganda televisada porque está sembrándose en el corazón del pueblo y de ahí no lo podrán arrancar. Realmente, distinguidas amigas, queridos amigos, este acto de hoy tiene una gran significación en Venezuela. Y así tendrán que reconocerlo unos y otros. Algunos saldrán desesperados a ver qué hacen para tratar de quitar la impresión profunda que un acto como este va a realizar. Pero otros nos sentiremos mucho más en lo cierto, mucho más en lo justo, mucho más en el camino apropiado para servirle a nuestro país, que es lo que a todos fundamentalmente nos vincula. Amamos a Venezuela, estamos dispuestos a luchar por Venezuela. Sabemos que Venezuela atraviesa un momento difícil, un momento angustioso. Sabemos que estamos a punto de retroceder muchos años, de volver a las andadas tristes que tanto descrédito le dieron a nuestra querida patria de libertadores en la historia de las naciones. Sabemos que ese peligro existe, pero estamos convencidos
de que lo vamos a conjurar. Tenemos realmente plena confianza en que Venezuela va a responder, en que mucho más que los recursos naturales que la providencia nos regaló, que mucho más que los recursos financieros que podamos obtener de ellos o de otro tipo de gestiones, son los recursos humanos lo que nos anima, lo que nos califica, lo que nos da la fuerza suficiente para vencer los tremendos obstáculos de la hora actual. Gracias, queridas amigas, queridos amigos. Gracias. Agradecimiento profundo en mi nombre y en el nombre de todos los venezolanos que sienten renacer su esperanza en el fondo de sus corazones. Gracias en nombre de los jóvenes que están esperando que se les den ejemplos, que se les señalen caminos y que se les anime a integrar sus energías, sus inteligencias y sus voluntades al servicio de una causa noble. Yo quiero expresar este agradecimiento en nombre de todos ellos y decirles que esta reunión de hoy, este acto de hoy, este hermoso concurso de personalidades que estamos contemplando en este momento es un factor de trascendental importancia para que esta lucha que empieza ahora y que el 5 de diciembre con una victoria apenas significará el inicio de una nueva etapa de trabajo, de responsabilidades, de esfuerzos y de luchas, va a salir adelante con la ayuda de Dios y sobre todo por la acción fundamental y noble del pueblo venezolano. Muchas gracias.